Y ya estamos con un nuevo invitado, también académico, con quien también vamos a poder conversar sobre esto finalmente, quizás desde el punto de vista más bien económico, ¿no es cierto? Estamos con Mario Matus. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias a ti, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Háblale pegadito a... Perfecto. Lo más pegadito que... Ahí sí. Excelente. Gracias por la invitación. Es unidireccional. Eso significa que casi no funciona, así que hay que estar súper pegado a la cuestión. Es una bonita forma de decir que es difícil que funcione. Muy bien. Oye, bueno, pues gracias por la invitación, Alejandra, Daniel, Hassan, ya lo somos conocidos, así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Nada, díganme. Sí, estamos hablando del acuerdo de anoche, que ya que esto está dominando la discusión pública hoy día, obviamente, y eso claramente tiene consecuencias económicas a largo plazo. Absolutamente. Lo que planteó Eric Palma, colega tuyo, también profesor de la Universidad de Chile, es que con este acuerdo, más allá de todos los baches, los problemas antidemocráticos, una serie de peros que puso, se termina igual el Estado subsidiario. ¿Ya? Porque acá hay una declaración que esto va a ser un Estado social y democrático de derechos. Por ende, en términos de derecho constitucional, se termina el Estado subsidiario. Ahora, lo que yo pregunto es, en términos concretos, ¿esto ayuda a realmente terminar en un Estado subsidiario? Porque acá, cuando yo pienso Estado subsidiario, yo pienso en un sistema tributario que recauda impuestos de forma regresiva. Los más pobres pagan un porcentaje mayor de sus ingresos que los más ricos en este momento. Yo pienso en las ISAPRES, yo pienso en las AFP, yo pienso en una reforma laboral que en este momento tiene la negociación colectiva obligada a nivel empresa. Esas son cosas de un Estado subsidiario y neoliberal. ¿Cuáles son las posibilidades reales de ir cambiando estas cosas con el acuerdo de anoche? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no hay respuestas fáciles para eso, pero yo tengo siempre una deformación profesional que es combinar el análisis de las dinámicas económicas, porque me dedico a eso, Claro. pero también lo hago de una perspectiva de economía política, pensando en que lo económico, de algún modo u otro, tiene que cruzarse virtuosamente con lo político. Claro. ¿Y cuál es el campo de acción que yo veo? Es un campo de acción en el que hay que considerar dos elementos. Por un lado, la fase del ciclo económico-político en la que estamos, eso en primer lugar, y en segundo lugar, de qué modo esa fase del ciclo económico y político condiciona, delimita las posibilidades de acción que tienen los distintos grupos para hacer política. Qué interesante. Entonces, porque eso pasó el 4 de septiembre, podríamos decir. Claro. Entonces, a diferencia entonces lo que ha ocurrido con octubre del 2019 y el momento peak que fue el referéndum de apertura, ¿no? Lo que caracteriza este ciclo, tanto en lo económico como en lo político, es un proceso de reflujo, de repliegue. ¿En qué se caracteriza? En lo político, claramente, en que las votaciones que se han venido dando más tardíamente, ¿no? Recientemente, y sobre todo la del rechazo, que es fundamental, marcan un repliegue de las fuerzas progresistas, una caída en su peso relativo en términos de acumular y desplegar recursos de poder. Eso es fundamental. O sea, aquí para hacer acción política se requiere acumular y desplegar recursos de poder. Aquí lo que se ve es que esas fuerzas progresistas han perdido capacidad para acumular y desplegar recursos de poder. Y por el lado económico, también se ve un panorama que es de reflujo, porque, claro, porque... Qué buena forma de decir. Porque la economía mundial está en una situación extremadamente compleja, muy volátil, en la cual todavía no se logran delinear los principales elementos de largo plazo, no se sabe. Lo único que se sabe es que el próximo año va a ser recesivo prácticamente en todo el mundo, que algunas economías como Alemania, por ejemplo, y otras más de Europa van a tener profundos problemas sociales y ya se está viendo, por ejemplo, eso en Inglaterra, hay una huelga gigantesca que no se veía del tiempo de la Thatcher, que está articulándose, y luego, ¿no es cierto?, en Francia, está dándose en España. ¿Por qué? Porque esos lugares, ¿no es cierto?, decidieron suicidarse, ir erosionando, debilitando su estado de bienestar para financiar un rearme, para financiar un apoyo incondicional a Estados Unidos, a la OTAN, y están en un problema severo de costos, entonces ahí están en una situación difícil. Ahora, nosotros no estamos tan mal ni como Europa, y tampoco estamos en la misma situación de Estados Unidos, pero lo que está claro es que
nuestros mercados van a verse muy constreñidos hasta por lo menos mediados del próximo año. En la medida que no se reinicie la demanda mundial de nuestros productos, nosotros vamos a estar viviendo una situación de aguantar con los dientes apretados, digamos, si esa es la situación. ¿Y eso cómo se manifiesta en términos locales? En que Hacienda, el Ministerio de Hacienda, yo creo que muy adecuadamente, lo conversábamos la otra vez, ha establecido un presupuesto de ajuste, ha tenido que ajustar el gasto fiscal y el próximo año en la práctica debiéramos llegar casi a un déficit cada vez menor y el gasto tiene que contraerse. Y eso no solamente tiene que hacerse porque el Estado ya no tiene los mismos recursos que tenía el 2020 y 2021, sino que porque además eso generó una liquidez, una cantidad de dinero muy grande que generó un gasto desmedido y ahora hay que parar la inflación. Entonces, la reducción del gasto está para poner orden en las cuentas fiscales, pero también está para detener la inflación. Y luego tenemos que por ese lado también, y complementariamente, el Banco Central, ¿no es cierto?, ha establecido políticas ya restrictivas, ya no en lo fiscal, sino que en lo monetario. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha puesto una tasa de interés altísima, 11,25, que no la va a bajar según el último IPOM, el último informe de política monetaria de diciembre, no la va a bajar hasta un buen rato, hasta que no vea que hay señales concretas de caída de la inflación. Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos hasta mediados de 2023 es una situación de ajuste fiscal, de apretura, de gasto, y por otro lado, ¿no es cierto?, en la que no se van a poder implementar, por ejemplo, medidas, más allá de que haya las fuerzas políticas o no, para tener los votos. Ese es otro tema, claro. Otro tema. Pero aquí lo que yo veo es que hoy día, por ejemplo, el margen que tiene cualquier gobierno, digamos, Hacienda, para elevar el gasto sin elevar los impuestos es prácticamente imposible. Y por otro lado, elevar los impuestos hoy día también es desaconsejable. Porque por un lado, no puedes hacer lo que hizo la ministra, digamos, británica, la de la lechuga, ¿se acuerdan? Que se le quería financiar más gastos reduciendo los impuestos, eso es absurdo, no se puede, pero tampoco puedes elevar mucho los impuestos. ¿Por qué? Porque si ya tenemos políticas restrictivas en lo fiscal y monetario, eso significa que eso va a castigar la inversión y sobre todo va a elevar el desempleo. Ese va a ser el costo que vamos a tener que pagar para reducir la inflación. Entonces, cuando reduzcamos la inflación, ahí recién vamos a empezar a ver tasas que se empiezan a bajar y va a empezar a haber estímulos para que la inversión se recupere y al mismo tiempo que la inversión se recupera, la demanda externa también va a empezar a recuperar. Entonces, hasta ese momento vamos a estar viviendo una situación sumamente restrictiva. Entonces, eso afecta el bolsillo de la gente. Claro, estamos hablando de un momento duro económicamente, por un buen rato. Y este gobierno, si es sensato, y yo creo que Marcel lo sabe, no puede elevar de una manera radical los impuestos. La propuesta, yo lo que veo es que es gradual y es moderada. En ese sentido, y lo va subiendo a la medida que se va recuperando. Para que vayamos entendiendo así como Las a consecuencias quienes no políticas. manejamos tantos conceptos económicos. Entonces, ¿usted haría o no haría, Mario, primero, una reforma tributaria, ¿ya? Y esa reforma tributaria a lo mejor cargara o haría, por ejemplo, una ley que cargara más a los súper ricos y no tocara hacia abajo. Pero si eso es lo que dice yo por eso no estoy de acuerdo con una moderación en el aumento de impuestos. Yo creo que la ley que está propuesta en el Congreso es un aumento a aquellos que tienen demasiado. O sea, ni siquiera es sobre cuántos millones que te aumentan un poco empiezan a aumentarte. O sea, pero la reforma tributaria es un más de poquito 4. más de 4 millones. ¿No? Entonces, si no hay carga tributaria excepcional o aumento a la clase media y clase baja. Es solo la clase alta. Entonces, ¿por qué no se va a aumentar esos impuestos si eso le va a pegar a los que tienen mucho? No a los que... Y la disculpa de, no va a haber inversiones. O sea, perdón, pero siempre el mismo cuento, el tipo va a hacer el cálculo nomás. Y si me conviene o no me conviene. Usted nos dice, Mario, cuando quiera que le mostremos los gráficos que trajo. Claro. Bueno, es complicado porque yo creo que la reforma es sensata, porque, a ver, como digo, si tú elevas mucho los impuestos, por ejemplo, a las empresas, ya a los beneficios, a las utilidades empresariales, que ya están en el límite de la OCDE, ya empieza a tener un problema adicional. Pero no están en el límite de la OCDE. Sí. Los beneficios empresariales. Son dos impuestos importantes, directos, a la renta y el otro el impuesto a las empresas, ¿ok? El impuesto a la empresa ya está en el límite del pero no lo de la pagan. OCDE. Que tiene que pegarse a la... Perdón. Es que, como dije, es unidireccional.
Entonces, ese impuesto a las empresas ya está en la media de la OCDE. El que no está, El y por impuesto eso que se personal. sube, es el personal. Sí, pero es que Y ese se puede se le subir. devuelve después, o sea, se le... No, pero el personal Se le no. devuelve a las personas, A no las a las personas, empresas. a las personas. Sí, Al y personal no. justamente... A las personas Ahora, se les devuelve. Pero más que Sí. elevar el impuesto, lo que hay que hacer también es todo un trabajo ahí de reducir la ilusión y la evasión, porque es muy alta. Entonces, si tú logras avanzar mucho en tareas de reducir la ilusión y la evasión, cosa que se ha hecho en otros momentos, pero que no se volvió a hacer después, ahora hay que volver a bajarla, podrías obtener un caudal de recursos más o menos importante como para financiar, por ejemplo, lo que van a ser las reformas más importantes de salud, digamos, ¿ya? Y las que tienen que ver con un nuevo sistema de pensiones. ¿Qué es lo que se puede financiar en este momento con la plata que tiene Hacienda hoy? Sin pensar en lo que podría aportar una recaudación mayor. Tiene plata básicamente para elevar el salario mínimo, cosa que está haciendo, y ya lo tienen programado. Segundo, tienen plata para ir financiando la pensión básica universal, Sí. y lo están haciendo. Y la tercera, que es un programa que se le ha dado poca atención, pero que es muy interesante, y el que está comandando Carlos Montes como Ministerio de Vivienda, están iniciando un programa de expansión muy grande de construcción de viviendas habitacionales sociales. Y eso lo que pretende es reducir el déficit habitacional. Y más- si se logra concretar y en mayor los años que vienen, trabajo. podría ser una inversión muy importante y que da trabajo también. Y que beneficia a los sectores. Y ya de partió baja, eso, ¿ah? Claro, y eso podría reducir la desigualdad, eso podría elevar, ayudar a contrarrestar los efectos negativos, y para eso se han invertido todos los recursos que actualmente tiene Hacienda, para poder financiar esos 3 programas que son fundamentales. Y me parece que es importante que lo hagan. Ahora, si después, con una reforma tributaria, se obtienen recursos para financiar reforma al sistema de pensiones más ambiciosa, al sistema de salud, bienvenido sea. Pero esa reforma tributaria hay que ir aplicando gradualmente, Sí. y cuando entre en régimen, es decir, cuando empiece a recaudar lo que realmente queremos que recaude, va a ser a mediados de 2023, que cuando la economía se va a empezar a recuperar. Porque una cosa es plantearse objetivos de recaudación y la otra es lograrlo. Entonces puede pasar que tú subas mucho los impuestos y al final terminas recaudando menos. Eso No, ocurre yo no muy estoy a menudo. diciendo, lo que pasa es que yo no estoy diciendo que hay que aumentarlo. Creo que la reforma propuesta está bien. O sea, Nosotros pero estamos de acuerdo. En eso la parece que que estamos lo todos de lo acuerdo. planteó como que no veía con buenos ojos un aumento de impuestos, pero No, sí. no, una mayor a la propuesta. Ah, bueno, ya. Sí. ok, ya. Ya, no, para aclarar ese punto, súper rápido. No, lo que estaba diciendo Mario, ¿no es cierto? Esa diferencia entre los impuestos que pagan las personas y los impuestos que pagan las empresas. La reforma que está proponiendo el gobierno baja la tasa que pagan las empresas y sube la tasa que pagan... Al final no importa el impuesto a las empresas. Al final del día no importa el impuesto a las empresas. Porque siempre al final, ¿quién va a pagar el impuesto? Va a pagarlo la persona, el dueño de la empresa. Ese es el principio de teoría tributaria. Que al final pague, sí, pues, Hassan. No debe ser así, justamente porque son instituciones distintas. O son una persona jurídica es diferente que una persona natural. La No sé. empresa debe pagar impuestos de una manera nada que ver con las empresas que pagan las personas. No, porque la persona al final cuando la persona rica va a pagar impuestos, a decir, yo ya pagué, digámoslo así a la gente, yo ya pagué cuando pagó mi empresa. Descuénteme todo esto, ¿cierto? Así es. Un porcentaje, que eso es lo que se va a eliminar, claro. Bueno, y eso es lo que hay que eliminar. O sea, Exactamente. al final hay que subir el impuesto a las personas ricas. Eso es lo que estamos Ahora, diciendo. una cosa interesante que tú dices, Daniel, que me parece súper interesante, porque yo cuando voy a España y Europa en general, no logran entender, y con mis amigos, ¿no?, académicos, que acá en Chile, los del sexto decil para abajo, que ahora vamos a ver los tramos de ingreso, ninguno de los chilenos quiere pagar impuestos. No. Están exentos. Lo mismo pasa con las contribuciones a los bienes raíces, las casas, digamos, que en general las casas de menor valor no pagan ningún impuesto. Entonces, cuando uno, y es muy cierto lo que tú dices, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, si queremos financiar ese sistema de seguridad social, se requiere ir bajando, además, no solo a los más ricos, sino que también ir bajando a los segmentos, por ejemplo, al 8, al 9, a los deciles 8 y 9, incluso, no sé si al 7, pero al 8 y al 9 lo tengo claro. ¿Ah? ¿Sí? Yo diría que sí, porque ahora vamos a ver los tramos y vamos a ver qué margen hay para eso. Pero si tú no le pides que paguen impuestos, aunque sea algo, no estoy diciendo lo mismo, te pega, puede ser escalonado. Al decir 8 y 9, en la práctica no hay cómo financiar un estado de bienestar. No existe la posibilidad. Perdón, Y de hecho, en Inglaterra y en toda Europa,
en muchos países pagan entre un 40 y un 50% de su sueldo en impuestos. Y Ya, lo paga la mayor parte de la Perdón, población. pero Mario, estás hablando de países cuya desigualdad antes de impuestos es Claro. mucho menor. Sí, claro. Por ende, las clases medias, los deciles más bajos, tienen muchísimo más recursos para pagar Y impuestos. esto también es cierto. Entonces, en este También es país, aumentando los impuestos para la clase media, no va a Entonces, recaudar mucho porque no tiene tanto dinero. Lo que estoy planteando es una relación entre lo teórico, que tú tienes razón, y el momento adecuado para aplicarlo. Que también Hassan tiene razón. O sea, si bien es cierto que lo teórico debiera ser lo que tú dices, y yo creo que hay que avanzar hacia allá, el momento para aplicar esa alza de impuestos a deciles que están en el 8 y 9, hoy día no sería política y socialmente el adecuado, porque partimos de una base muy precarizada, una clase media demasiado precarizada. Entonces, vamos a ver cuando veamos la deflactación de los salarios. Ya, veámoslo, po. Y qué es lo que pasa, que esa clase media está tan precarizada, está tan endeudada, que en el fondo no tenemos cómo pedirle que financie, ¿no es cierto?, esto. Bien, veamos a ver si podemos ir viendo algunos gráficos. El primer gráfico que el director nos que va a es poner sobre en la pantalla. Inflación. Cada vez que- Ahí está. Ahí está. Entonces, mire, quiero que se fijen en el de izquierdo primero. El izquierdo dice el IPC total y está en una línea Verde. azul. Ah, no, azul, perdón. Azul. Sí. El IPC, estos son datos del último informe de política monetaria del Banco Central. Entonces, la línea que está en azul, si ustedes se fijan, es el IPC total. Si ustedes se fijan en los últimos años, digamos, 2021, 2022, ha venido subiendo de una manera impresionante, ¿no? Sí. Y estamos hoy día en torno al 13,3, podríamos llegar incluso al 14 al final de este mes, voy a explicar después por qué. Y luego más abajo, si ustedes se fijan, tenemos una línea en amarillo, que es el IPC subyacente, ¿ya? ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque de los dos factores que influyen en la inflación chilena, ¿ya? Uno importado, que es la inflación residual, que viene por la energía y por los alimentos, frescos, y la otra, la subyacente, que es la que está en amarillo, es la que, si ustedes se fijan, es la que ocupa mayor protagonismo. Entonces, si ahí al final de la línea se ve que estamos casi al 14% de inflación anual para terminar este año, si ustedes se fijan, entonces la línea amarilla muestra que estamos al menos en un 10. O sea, del total de la inflación, la mayor parte la aporta la inflación subyacente, es decir, inflación causada por motivos internos dentro de nuestra economía, la amarilla. Ahora vámonos al lado derecho. Entonces, esa inflación es súper difícil de reducir, es la más difícil de reducir, de hecho. Y luego, La interna. La interna, claro, porque la externa, siendo volátil y pudiendo empeorar incluso, porque pueden ocurrir varias cosas que la empeoran. Hay tres factores que podrían empeorarla, pero por ahora digamos que se ha calmado un poquito la inflación residual, que es la que viene de afuera. En cambio, la subyacente no hay cómo hacerla bajar. Mire. Y ahora veamos cómo se descompone. La inflación subyacente ahí está subdividida en servicio, que es la línea en morado, lila, y la otra, la celestita, que es en bienes. Y si uno se fija... No, al revés. La de servicios es celeste y la morada es de perdón, bienes, sin tienes alimentos. toda la razón. Entonces, lo que está mostrando eso es que es muy interesante, es que lo que ha ocurrido en los últimos meses, digamos, es que dentro de la subyacente, la de servicio ha venido subiendo. Es interesante porque subió al último, o sea, subió hace poco. Y esa es la que viene mostrando mayor dinamismo y mayor actividad, y es la que cuesta reducir. Es decir, la gente está gastando más dinero en servicios de lo normal. ¿Qué tipo de servicio? Probablemente todo lo que tiene que ver con la salida de la pandemia, y es normal, es natural. Restaurantes, cines, te fijas, todo lo que queríamos hacer mientras estábamos confinados y no podíamos hacer. ¿Te fijas? Entonces apenas nos dejaron salir, estábamos ahí como, ¿no es cierto?, como ratas de laboratorio. Salimos y nos volvimos locos yendo a los bares, a los restaurantes, a los cines, a los teatros, qué sé yo, y es normal. Esto está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, y esto es interesante porque lo que está mostrando eso, y ahora veamos la segunda, por favor, el segundo gráfico, el que viene después, que muestra las épocas, ¿no? Los periodos. Ya, esta es la proyección de inflación que está tirando el Banco Central. Entonces ahí tenemos de nuevo el IPC, arriba en azul, y abajo la subyacente, que ya habíamos dicho que es la que cuesta más reducir. Entonces, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, a fines del 2022, ahí está la información está desglosada por trimestre, luego pasamos al 2023, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos? Que en general la inflación total, la azul, ¿no es cierto?, va a seguir subiendo hasta, digamos, inicio del primer trimestre de 2023,
y va a empezar a mostrar una caída recién a mitad de año, o sea, cuando se inicie el segundo semestre. Entonces, si ustedes se fijan ahí, baja de 14 más o menos a 8, por ejemplo, ya a mediados del 2023. ¿Y qué pasa con la subyacente? La subyacente, en el fondo, es la que está marcando esto. Si hacemos caer la subyacente, va a caer la general. Entonces, ahora, ¿por qué ocurre esto? Y esto es bueno explicarlo porque están ocurriendo cosas en todo el país en este momento y la gente necesita saberlo. ¿Por qué es tan difícil bajar la inflación subyacente? Porque en esta época del año ocurren dos inflaciones de segunda ronda, que se llama inflación de segunda ronda y tercera ronda. ¿Cuál es la inflación de segunda ronda? Que en esta época se negocian todos los reajustes salariales. Ah, sí. Entonces está todo el mundo en huelga, qué sé yo, el sector público, y es normal. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la primera fase de una inflación es cuando se registra y se publican los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los actores, los trabajadores, los empresarios, tratan de no perder después de esa inflación. Entonces dicen, ya, este año vamos a terminar con una inflación, qué sé yo, del 13%. Entonces los trabajadores que ya se dan cuenta que eso les va a arrebatar un 13% de sus salarios reales, empiezan a negociar reajustes que por lo menos lleguen al 13%, ¿no es cierto? En eso están todos, y es normal. Está ocurriendo en todo el mundo. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que además se junta con otro aspecto, que de recibir ese reajuste, aunque no sea el 13, o sea, un 10, lo que sea, eso va a permitir que el consumo suba en diciembre porque es un consumo que va a tener más plata. Pero además sube por razones estacionales. Navidad. Por Navidad. Sí. ¿Te fijas? Entonces, en esta época es cuando la gente tiende a gastar más que en otros meses del año. Sí. Y esto después se prolonga un poquito con los veraneantes de enero y los veraneantes de febrero. ¿Okay? Pero ya no tanto como en Navidad. Ya, pero en marzo también, porque en el colegio también se gasta. Es que a eso voy. Espérate. Y ahí viene la tercera ronda de inflación. La inflación de tercera ronda es que los trabajadores, ¿te fijas? Para no perder, se han defendido pidiendo reajustes en diciembre. Sí. ¿Ok? Lo obtienen, qué sé yo. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre en marzo? Entre enero y marzo se recalculan todos los contratos, ya sea de las empresas privadas como los servicios del Estado, los que arriendan casas, ¿sí? Todos recalculan ya teniendo clara la cifra con la que se cerró el año, por ejemplo, 13%. Entonces, los arriendos, por ejemplo, se reajustan ya en marzo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En marzo viene la venganza, por decirlo así, o la recuperación de los empresarios y de todos los que tienen que reajustar sus cobros. Los bancos te van a reajustar los intereses, los cobros, o sea, todas las deudas se van a reajustar entre enero y marzo. Entonces, ahí va a venir una segunda oleada de inflación, porque esa plata que va a entrar a los empresarios también va a generar un efecto inflacionario, tal como el reajuste de sueldo de día. Entonces, por eso que cuesta bajar la subyacente. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto es súper importante. Ahora, pasado diciembre y marzo, que son los mayores alzas, ya no hay este rebote en términos de reajustes salariales y de reajustes de cobros, ¿se entiende? Entonces, por ahí, eso es lo que explica el aplanamiento de la curva de la subyacente después. Después de marzo, debiera empezar a aplanarse. Yeah. Ahora, salvo que, esperemos que no, y recemos a todos los santos, que la inflación residual, la que viene de afuera, no se eleve mucho por razones... Guerra, digamos, petróleo... tipo de cambio, dólar, etc. Sí, bueno. Claro, Okay. esa es la situación. Perfecto, ya, ¿Bien? se entiende. Entonces, se entiende. hasta mediados de 2023, la situación inflacionaria no va a mejorar. Ahora, aquí yo quiero ser optimista y quiero no ser más conservador que el Banco Central, no conservador políticamente, sino que conservador en la cifra, en la estimación. Cauto, digamos. Claro. Pero en muchos países ha sucedido que adelantaron la baja de la tasa de interés demasiado, la adelantaron demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que pensaron que ya empezaba a bajar y después volvió a subir. Entonces, lo que hay que esperar es que se consolide esa baja para bajar la tasa de interés. Lo que quiero decir con esto es que las políticas fiscales y monetarias no van a poder mejorar hasta el segundo semestre del 2020. ¿Se produce una recesión si tú la bajas antes y después te vuelve a subir la inflación? Quedas como descompensado. Claro. Claro, ahí y por eso que es tan importante la residual. No, por eso que estoy diciendo que se haga así como está haciéndose ahora, más pausado, de mayor, que en el momento bajarla y la inflación te sigue igual arriba, se te descompensa el sistema financiero y el sistema monetario y además las platas de algunos que llegan y que salen y que tenemos un desbarajuste entre la tasa de interés más baja y una inflación más alta. Claro, si se te pasa la mano ¿Sí? y subes mucho la tasa de interés, lo que termina es castigando al empleo de una manera brutal y a las condiciones de vida y a los salarios. Entonces, y por otro lado, si te quedas corto y subes la tasa menos de lo que debieras,
no va a bajar la inflación. Entonces, y tú vas a estar pensando que va a bajar y no va a bajar, y va a volver a subir. Entonces, por eso es que es tan importante, para ser realista, medir la subyacente, porque la subyacente es la madre de toda la inflación en este momento. Ya. Si logramos bajar la subyacente, probablemente vamos a Pero poder... tenemos la historia lograr. de que la subyacente siempre hace más o menos similar. O sea, no es tan distinta que en diciembre empieza a subir, o empieza a subir por el aumento de precios, o sea, por los reajustes de los sectores, por el mayor consumo y después el reajuste, como usted decía, también de los empleados, etcétera. O sea, sabemos que entre diciembre y marzo esto no va a bajar. Es como de sentido común que eso va a pasar. Claro. Y eso a mí me hace pensar que quizás no baje tan rápido como se está estimando. Podría pasar, espero que no. Por ejemplo, ¿qué podría suceder? Que empeoraran los precios del petróleo, que se elevara de nuevo el dólar y que entraran menos dólares por producto de que los chinos no se recuperan todavía. Claro. Si esas tres cosas pasan más o menos juntas, no vamos a tener una caída del dólar y del petróleo. Entonces, y eso va a significar que el aporte adicional que suma la residual va a seguir haciendo que no baje la inflación a mediados de año. Yeah. Esperemos y roguemos que eso no ocurra. Ahora, yo en principio lo que aconsejaría a la gente que está escuchando, que en marzo va a recibir un palo especialmente mayor, porque van a venir todos los reajustes de cobro. O sea, si la gente está acostumbrada a esto de que se me viene encima marzo, este va a ser un marzo más abrumador, digamos, más monstruo. Y, ojo, solo porque empezamos conversando del tema constitucional, ¿cierto? El proceso que está pasando. O sea, ¿cuándo van a ser las elecciones que los maravillosos genios de este proceso diseñaron? Según solo para... elección de consejero y consejera, abril del 2023. Ya, entonces, ¿qué acabo de decir Mario? Ya, que sabemos, ya, más allá de ser cauto, conservador, optimista, que más o menos por marzo, abril va a haber una situación económica bien dura, con un gobierno a cargo de Gabriel Boric. Entonces, con voto la gente... con voto obligatorio. Con voto obligatorio. Entonces, los genios que no entendieron que hay algo que se llama voto de castigo o voto anti-incumbente en el plebiscito de salida, ahora han hecho exactamente lo mismo. O sea, el momento en que van a estar haciendo estas elecciones es justamente el peor momento económico. Y entonces tú empezaste, Mario, diciendo que a ti te interesa vincular toda la técnica económica con los efectos políticos. ¿Cuál es el efecto político de lo que está como describiendo acá? El maridaje entre estas dos cosas va a ser, como tú bien dices, yo estoy de acuerdo, una coyuntura económica política muy difícil, muy dura para cualquier gobierno, entre enero y mediados de año. Y va a ser un castigo a los... Entonces, ¿por qué ponen cualquier cosa que se haga, o sea, lo que tú convoques, digamos, un acto, lo que sea, te van a pifiar, te van a tirar naranjas, cáscaras, te van a silbar y qué sé yo. Bueno, pero el otro problema que tenemos, y eso también hay que meterlo en la ecuación, es que de no, es lo que hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas, Daniel? Y es que si tú no proyectas inmediatamente un horizonte de estabilidad en algún momento del 2023, esto podría agravarse, pero por otra vía, no por la demanda, sino que por la oferta. ¿Por qué? ¿Ya? Porque los empresarios, los productores, todas las empresas están proyectando, ¿no es cierto?, inversiones. Sí. Y ya sabemos que las inversiones van a estar paradas Sí. hasta mediados. Entonces, ellos dicen, bueno, pero quizás podamos proyectar inversiones para la segunda mitad del 2023, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza. Y que los chinos nos compren más cobre, y qué sé yo, y que el dólar baje, que qué sé yo, que el petróleo siga bajando, etcétera. Muy bien. Y bajamos la subyacente. Si todo eso se conjuga, podría haber un escenario de recuperación importante el segundo semestre, ¿ya? Y podríamos terminar con un 3% de crecimiento más o menos para el 2024, lo que no es malo. No es malo, sería bueno. Y eso permitiría hacer subir los salarios, reducir el desempleo, etcétera. Todo bien. Entonces, el tema es, ¿qué sacrificamos? Sacrificamos el costo que pagamos en el corto mediano para llegar a un beneficio de largo plazo en el 2024, o para no ser impopulares el 2023, preferible no hacer ninguna reforma de nada y no quedar expuestos, digamos, a un rechazo de algún tipo, términos electorales. Entonces, y aquí donde viene lo que comentaba recién. En política cuesta mucho armonizar. Lo más difícil para dejar atrás las visiones voluntaristas que piden mucho de lo que son capaces de realizar,
y los que piden muy poco y que se quedan cortos y que se pasan de tibios, ¿no? Nada que ver con los amarillos acá, pero podríamos hacer un símil, ¿ya? Entonces, para evitar esos extremos, entonces uno siempre tiene que tratar de armonizar las capacidades que logras acumular políticamente con los objetivos que te plantean. Entonces, en este momento de reflujo, ¿cuál es el cuadro? El cuadro es que las fuerzas progresistas, por llamarlas así, digamos de algún modo, están extremadamente, y también me pareció importante eso que dijiste, Daniel, recién, están sumamente fragmentadas, y no solo fragmentadas, es como cuando un ejército pierde una batalla y están todos arrancando por distintos lados, dispersos. Y el momento en que el enemigo te pasa con una planadora por encima, te persigue en la retirada y estás jodido. No hay un repliegue ordenado, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que replegar esa fuerza. O sea, hay que hacer un repliegue ordenado. Te repliegas un bosquecillo, te ocultas ahí y logras que todos los que andaban escapando y tirando las armas ahora las recojan de nuevo y estén dispuestos a seguir luchando. ¿Ok? Entonces tú llamas a un repliegue ordenado. ¿Cuál podría ser? No digo que lo sea, yo tengo dudas al respecto, pero creo que esto quizás podría servir para ganar tiempo y acumular justamente la fuerza para hacer un repliegue ordenado que más adelante se podría plantear una etapa más ambiciosa, porque estoy de acuerdo con que, a ver, si uno ve el acuerdo de ayer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ve? A mí me parece horroroso algunos aspectos del acuerdo, no lo voy a negar. Por ejemplo, que si tomamos el referéndum de entrada, habían dos preguntas. La segunda pregunta era quién elegía, ¿no es cierto? Bueno, eran personas que eran fuera del Congreso y totalmente electas. Bueno, eso ya se violó. Está ultra violado y mancillado, digamos, con este acuerdo de ayer. El problema es que si uno se queda diciendo, bueno, aquí ya perdimos, hay una derrota franca, ¿no es cierto? Pero si no hacemos el repliegue ordenado, ¿qué es lo que podría pasar? Que además termine violándose el primer voto, que es exigimos ahora, Amarillos Inc. Y todos sus aliados, exigimos ahora un plebiscito, un nuevo plebiscito de entrada. Porque en el fondo estamos poniendo en tela de juicio que incluso que los chilenos sigan pensando lo que votaron el año 2020. Entonces, eso es lo riesgoso. Entonces, arriesgar eso sería un repliegue totalmente desordenado y que nos pasen con los tanques por encima y maten a todos los infantes que andan dispersos por el campo. Entonces, lo que creo, quizás, y esto es una hipótesis, es que quizás esto podría servir para ganar tiempo, plantear, por lo menos, de tenerlos aquí en el bosquecillo. ¿Cuál sería el bosquecillo? Sería, ¿no es cierto? Ya, vamos a tener que aceptar estos 24 expertos, digamos, que no son elegidos por la gente, y serán 50 solamente los elegidos, pero esto nos impide poner una barrera, nos permite poner una barrera. Pero no pasarán cuestionando lo que fue el plebiscito de entrada del 2020. Y ahí, por ese lado, habría una valla de contención. Pero en ese tiempo que estás ganando, reaglutinas, agrupas a tus fuerzas. Entonces les da un sentido, les da un relato, les da una misión, un objetivo. Y ahí tú puedes empezar a ordenar todos esos relatos dispersos que lamentablemente no tenían un relato articulador, Daniel, yo esa es mi opinión, disculpa, en la propuesta convencional que me parecía hermosa, pero era como para el siglo XXI de un país súper así bonito, ¿te fijas? Yo la contaba y se ponían a llorar mis colegas y se emocionaban mis colegas en Barcelona, ¿te fijas? Porque, pero esta es la constitución más progresista del planeta. Claro, pero el problema es que no estamos en el país más progresista del planeta. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es reconocer que nos separa una brecha todavía de ese momento y quizás plantearnos un objetivo más alcanzable por ahora. Y mientras se da eso, pero no quedarnos en eso, ir ganando fuerza. Porque yo creo que lo que viene es reconstituir el Congreso, es tener mayoría en el Congreso. Estaban mostrando gráficos, discúlpenme si me perdí una parte bien de la conversación, pero finalmente lo que tú estabas mostrando, Mario, es algo que golpea a todas las clases sociales, ¿no? No sé si hay alguien que se salve en esto, ¿no? Podríamos ir a también conversar sobre eso, la tercera lámina. Vamos a la tercera lámina porque va a los estratos de ingreso. Tiene que ver con los salarios, claro, y las clases. Claro, esta información es de la encuesta que hacen del 2020, ¿ya? Y recoge cada uno de los deciles. Y es el ingreso autónomo. ¿A qué le llaman ingreso autónomo? El ingreso que solo el que proporciona las remuneraciones de las personas. Aquí no se suman los aportes del Estado. ¿Ok? Perfecto. Y luego tenemos un mínimo y un máximo, pero nos vamos a fijar solo en los promedios. Okay. Entonces lo que observamos aquí... Ya, pero eso no, para entender esto,
esto es por hogar, o sea, estamos hablando de que un hogar puede tener varias personas contratadas, por supuesto con trabajo precario y todos los demás, Pero per pero se cápita. suma todos los ingresos y Claro. se divide por todos los familiares. Entonces No, aquí aquí- están los hijos, están todos. Lo que pasa es que aquí ya está per cápita. Hassan. Sí, por eso. Entonces tienes que multiplicar por 4 para llegar al ingreso por hogar. Ya. Pero Entonces- el punto es que no es lo que están ganando las personas, es lo que recibe la persona como familia. integrante familiar. Como integrante de la familia, ya. teóricamente. Ok. Porque claro, tienes razón. O sea, el ingreso se concentra en el jefe de hogar y en la cónyuge, ¿no es cierto?, de los padres. Los niños no tienen ingreso. Entonces, ese ingreso que aparece ahí per cápita es teórico, porque los niños no tienen ese ingreso que aparece ahí. ¿Ok? Es lo que pueden gastar en Claro, ellos. y por ejemplo, una persona de tercera edad que está viviendo ahí en la familia, tampoco va a percibir ninguno de esos ingresos, salvo la pensión, digamos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí tenemos unos ingresos y vamos por partes. Entonces, lo que tenemos es que en general, si ustedes se fijan, es el último decil, el decil 10, el único que gana sobre 1,5 millones de pesos. Así, por cabeza. ¿Ya? Por cabeza. Si ustedes quieren calcularlo por familia, habría que multiplicarlo por 3, y tanto, o 4 por lo menos. ¿Ya? Increíble. Claro, entonces, si nosotros lo calculamos de ese modo, vamos a hacer este ejercicio, mira. Tomemos ¿qué es la clase media? Porque es una pregunta que a Sí. ustedes les interesaba, ¿no es cierto? Nos ¿Qué es la hacemos clase media? muy habitualmente. La clase media se puede deducir de varias maneras. La clase media es como la edad media, es un residuo. Es lo que no era la antigüedad y no es lo que no es la época contemporánea, digamos, Claro. o la edad moderna. Entonces, entonces, lo que tenemos que delimitar primero, ¿dónde terminan los sectores populares y hasta por dónde abajo llegan los sectores más pudientes? Entonces, si fuera una cosa meramente estadística, serían 3/3, ¿no es cierto? Entonces, tomamos esos 3/3 y decimos, por ejemplo, supongamos que hasta el decir 4, tenemos 134.000 pesos de ingreso por cabeza, eso lo multiplicamos por 4, como les decía, y ahí tenemos más o menos unos 500.000 pesos de ingreso de esa familia. O sea, una familia que recibe hasta 500.000 pesos, hasta el decir 4, ¿se entiende? Luego, tomamos por el lado de arriba, de los más ricos, digamos, y decimos, ¿dónde estaría el tercio? Porque abajo tomamos 4 deciles, ¿no es cierto? Entonces, por arriba vamos a tomar 3. Entonces, por arriba tomamos 3 y decimos, ¿dónde termina en los sectores medios y empezarían los sectores pudientes? En el decil 8, donde está con 397. Digamos 400.000 pesos. 400.000 pesos multiplicado por 4 nos da 1,5 millones, ¿se fija? Entonces, 1,5 millones por familia sería, por familia, no por Sí, ingreso, sí. sería el lugar donde comenzaría a vivir la gente que está en una situación mejor. Ahora, sin embargo, eso que es un ejercicio muy básico, ya, eso hay que refinarlo, porque en el fondo lo que observamos es que si lo dividimos ¿no es cierto?, por tramos de ingreso y su participación dentro de la renta total del país, el último decil se lleva el 33% de todos los ingresos. ¿Se entiende? Es decir, el decil más rico se lleva más de 1/3 de todos los ingresos. Entonces, en realidad lo que ocurre no es que la clase media en Chile se pueda determinar a partir del tercio que está al medio, por decirlo de esta manera, sino que la clase media chilena se determina más bien por quienes en el fondo hay que sacar a aquellos que tienen una renta que está entre el decil, por ejemplo, 7 y 8, porque en realidad hasta 1.500.000 pesos, digamos, es muy poco. Entonces, la gente, y con razón, dice, mi hogar gana 1.500.000 pesos y yo no me siento de sectores pudientes. Para Yo nada, me siento de clase no media, te ¿no es cierto? alcanza para nada, de Y hecho. tiene algo de razón. ¿Y por qué tiene algo de razón? Porque en realidad está en la brecha de ingresos que hay con los sectores que están más arriba, que en fondo dice, claro, si uno se para en 3/3, yo estaría ahí. Pero si uno lo ve en términos de participación en el total de la renta nacional, yo lo que gano es muy poco todavía. Entonces yo me considero justamente clase media. Veamos otro elemento veamos el otro aspecto, que el otro, por favor, más adelante, si se puede, que es la clasificación de clases sociales por grupos ABCD. A ver si está en el ¿Cuál? otro. Ahí lo vamos a mostrar más. El 8 parece, el próximo. El que ¿El viene, próximo? o nos saltamos. Oh. Hay uno no, que eso es es que es la Buscan, clasificación están ABCD. buscando. Pero mientras tanto, lo buscan. Ya, pero entonces entendí, o sea, Ya. a lo que vas. Yo gano, por ejemplo, yo soy la jefa de hogar, gano 1,5 millones. Sí. ¿Ya?
y somos 4 en mi familia. Tú ya estarías en los grupos pudientes. Claro, pero Si si fuera yo ganara, dividido si en fuera 3 tercios. solamente mi sueldo, ese sueldo se divide en 4, ¿no? Es que no, porque claro, pero es que No. si tu marido no gana nada entonces. Eso sí, por eso estoy Ah, ya, preguntando. la Yo soy familia jefa de completa hogar. recibe 1,5 millones. La familia completa recibe Ya, 1,5 millones. entonces se divide por Si los sumamos hijos. todos los ingresos de tu familia, ¿Y sale 1,5 millones? estarían ya en el tercio más pudiente. Si Si todos lo, ganáramos si lo 1,5 calculamos millones, por cabeza, también estarías dentro del tercio más pudiente. ¿Ok? Ahora, ojo con esto. Qué El loco. ingreso, claro. Entonces, ¿cuál? Y mire, Poca plata. quiero que hagan este ejercicio. ¿Y dónde se ve que la brecha es la que distorsiona todo este cálculo? ¿Cuál es el ingreso que normalmente se da en las noticias para que la gente calcule, digamos, el promedio? Es la media aritmética. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces se dice, hoy día, el último dato se lo envía a Caro, el último dato es que en julio del 2022, ¿no es cierto?, el promedio de ingreso en Chile era de 681.000 pesos. ¿Ya? Conserven esta cifra en la memoria. Cerca de 700.000, ¿ok? Vale, ya. ¿Es real eso? No, no es real. ¿Y por qué no es real? Porque para calcular esa media aritmética, lo que hicimos es tomar todos los ingresos y los dividimos por el total de individuos. Entonces nos da una cifra que es muy optimista, pensando que está tan concentrada la renta en unos pocos grupos arriba, ¿te fijas? En los deciles más ricos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y por eso que los especialistas proponen no guiarse por el promedio o el ingreso medio, sino por el ingreso mediano. El ingreso mediano es el que obtiene, supongamos que la fuerza laboral es de 8 millones de personas, entonces decimos, ¿cuál es el ingreso que gana el último chileno que cierra los 4 primeros millones? Bueno. El que está justo al medio de la distribución, ¿no es cierto?, estadística. Ese tipo, ¿cuánto gana? Son 8 el que está en los 4 millones. Ese tipo en Chile hoy día gana 457.000 pesos. Eso es la que hay Entonces, que tomar en la consideración. brecha que hay entre esos 457.000 pesos y los 681 te están demostrando, ¿no es cierto?, que para calcular quiénes están en torno a la clase media, son algunos de los que están por debajo de los 457.000 pesos, imagínate. Y gente que está por encima de los 457.000 pesos, esos serían los que realmente estarían en torno a la clase media. Cuando comienzan a subir por encima del 1,5 millones de ingreso total, ya no, eso ya no es clase media. Y eso explica también las políticas de focalización. Entonces, ¿por qué la gratuidad, por ejemplo, se concentra en los 6 primeros deciles? Porque los 6 primeros deciles llegan hasta 1 millón y tanto. Entonces, la familia que recibe sobre 1 millón se considera que ya es parte del tercio más pudiente. Increíble, porque Eso es interesante. Ahora, no es verdad que alcance, digamos. claro, y eso yo lo sumaría a una perspectiva que es súper interesante también, y que, bueno, Hassan también la conoce, ¿no? Y es el tema de la disparidad entre la pertenencia a clase media según la renta en relación a la pertenencia según subjetiva, según el imaginario, ¿no es cierto? Que es súper Todos quieren interesante. ser clase media. Claro. Entonces, hay un chiste, hay un millonario entregándole una limosna a un mendigo y le dice, oiga, le dice, qué malo esto que el gobierno está subiendo los impuestos, todos nos vamos a empobrecer, le dice el millonario al mendigo. Y le dice, sí, todos dejaremos de ser clase media, le dice el mendigo. Bueno, eso refleja un poco que la gran mayoría de la población se siente de clase media. Ahora, hay dos... Sebastián Piñera dijo una vez que era de clase media. Claro, y hay dos datos duros que ayudan a confirmar eso. En vísperas del estallido social, se le preguntó distintas encuestas que se hicieron en Chile, varias, no una, a qué grupo social se adscribía los chilenos. Una encuesta aleatoria, con muestreo, qué sé yo. Entonces, llamó la atención lo siguiente. Sobre el 70% de los encuestados declararon que eran de clase media. Esto por la pertenencia simbólica, cultural, subjetiva. Vale, ya. Conserven esa cifra de memoria. 70% de los chilenos se creían de clase media en víspera del estallido social. Bueno, pero cuando llegamos al estallido social, según los datos de la Fundación Sol, que en esto yo diría que son muy interesantes, ellos dicen, ¿cuántas personas pasaban ese umbral que vimos recién? ¿Ya? Y cuántos realmente llegaban a fin de mes sin endeudarse, era el 30%. Entonces, el 70% de los chilenos, de la familia chilena, para llegar a final de mes tenían que endeudarse. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Tenemos una especie de fractura paranoica, esquizofrénica, de una clase media que se siente clase media, pero que no tiene los recursos materiales para poder realizar su sueño de ser clase media.
Esa es la idea. Sí. Y eso eso es lo que está, yo diría, la clave para entender el estallido social, que fue un estallido fundamentalmente, yo diría, de clase media. Porque si bien se suman después otros sectores, el 1.200.000 de personas que hubo en la calle, yo creo que básicamente eran de clase media, empobrecida, precarizada y endeudada. Está increíble lo que hemos conversado, la gente está muy contenta con esto, de hecho hay mucha petición de que exista educación financiera o educación financiera y cívica en los colegios, es lo que la gente está pidiendo acá, se escucha en nuestro público, Qué es bueno. lo que pide. ¿Puedo mostrarle un último gráfico antes de...? Pero A ver. parece que decía O ya que estamos. ya no había... Ya, usted me dice. Si no, lo dejamos para después. Pero les dejo el de salario, que por lo menos lo miren, así para despedirme. Absolutamente. Y de Ya. hecho, la idea es que esto lo pongamos en nuestras redes sociales porque la gente lo está pidiendo para compartirlos. Así Es que- el de salario. esto. Este es el de es súper salario. importante, porque este es el estudio que hicimos Nora y Reyes y yo para cubrir los salarios chilenos reales, descontando Claro. inflación, desde 1886 Wow. hasta 2009, y después yo lo extendí con la misma metodología que hicimos con Nora hasta el 2017. Entonces quiero que se fijen solamente en una parte. Si ustedes se fijan, los salarios en Chile desde 1886 hasta inicio de los 60, siempre que subían, volvían a bajar, eran castigados. O sea, algo pasaba, inflación, crisis, qué sé yo, de cualquier tipo, al final terminábamos volviendo al punto inicial, no lográbamos tener un crecimiento neto de los salarios. Hay un crecimiento neto de los salarios a fines de los años 60 con Frey, después viene una caída brutal por la inflación, la hiperinflación de la Unidad Popular, pero el principal castigo a los salarios no es ahí, sino que es el periodo que va durante la dictadura, que son 36 años en que los salarios están por debajo de la mitad hasta el año 89 de lo que eran el año 69. ¿Se entiende? O sea, Wow. es impresionante lo que perdieron los trabajadores en ese periodo. Y luego, recién en el 2008, ahí se recupera el nivel de lo que eran los salarios del año 69. Y a partir del año 2009 hasta ahora, en general, hemos tenido así una tendencia neta de crecimiento. Si a eso Hay ustedes que le pensar que suman- en los 60 también la gente iba gratis a la universidad, por ejemplo. No a eso es tenían lo que iba a pagar. decir. Justo. Este panorama empeora mucho más en los años de la dictadura si ustedes le agregan la volatilización de la erosión de los aportes del Estado en todos los gastos Se sociales. llama el sueldo social. Exactamente. Así como todos los derechos sociales que se Entonces lo que entregan, perdieron se los tienen que pagar. trabajadores, y eso vuelve un poco a darle la razón a Hassan, fue tanto que pedirles ahora, Daniel, subirle los impuestos, yo jamás dije los te fijas, trabajadores. por eso que, claro, No, yo estaba hablando de otra cosa que al Vale. final es esta idea que Interesantísimo. la masa laboral tiene que empezar a pagar impuestos porque están como en este momento exentos. Sí. Y uno ve en Europa que no son exentos, pero en Europa tienen plata. Sí. Oye, y si puedo hacerle propaganda, el libro, por en favor. Buen libro. Ah, sí, aquí po. está en el capítulo 17 todo el trabajo que hicimos con Nora, pero además yo le recomiendo este libro, que se lo regalé a Hassan también, que lo tiene, para que vean, examinen el análisis que hacen, impresionante, que hace Patricio Meller sobre la economía durante la dictadura. Léanlo, es realmente exquisito. Luego el que hace Gabriel Palma, que ustedes saben que es muy crítico y qué sé yo, y tiene cosas muy interesantes. Yo no comparto todo, pero es una voz imprescindible, Sí, claro. Gabriel Palma, para el periodo de los últimos 30 años. Y también examinen el que hace Caputo para el periodo de la Unidad Popular. Por lo menos esos 3 capítulos echen un vistazo. El nuestro es de Dicen precio y que lo salario. regala al público, están aquí exigiendo. Ya. Este es mío, no me queda otro. Un abrazo para todas, todos y todas. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias, Muchas gracias, Mario, por ¿ah? estar aquí. Muy Realmente ilustrado, Muy, muy muy, ilustrador. muy interesante todo esto. Y por supuesto, lo vamos a compartir con nuestro público para que ustedes también puedan compartirlo. Y a propósito, Muchas gracias. Que recuerden esté muy bien. ponernos me gusta, compartan cada momento del programa y nos encontramos mañana, como siempre, a las 10 de la mañana. Un abrazo para todas, todos.